Continuando con los videos, voy a comenzar con la solución de problemas ejemplo que me permitan implementar todo lo que hemos visto hasta este momento. Particularmente, el tema principal es la implementación de los operadores aritméticos. Así que bueno, vamos a comenzar con la solución de estos problemas ejemplos. En el primer caso, nos piden elaborar un programa en C++, para dar solución a la ecuación de primer grado con una incógnita. Aquí ya tenemos nuestra ecuación en su forma general, que es ax más b igual a c. Tomo como primer ejemplo este problema porque anteriormente hemos descrito los otros elementos que me sugieren para la elaboración de un programa. Recordando que comenzamos con la implementación del sistema de procesamiento de la información, donde definimos nuestros datos de entrada, el proceso y la salida. Posteriormente se pasó este sistema de procesamiento de la información a un algoritmo donde definimos toda la parte lógica de nuestro programa. Una vez que hemos desarrollado estos dos pasos, lo que sigue es trasladar el algoritmo a un programa empleando un lenguaje de programación. Así que bueno, lo que ya hemos estado trabajando hasta este momento es para comenzar con el desarrollo de nuestros programas. Bien, entonces voy a comenzar con desarrollar el código fuente para el desarrollo de este programa, tomando en cuenta que va a ser en C, no en C++. Entonces vamos a pasar a nuestro compilador y comenzamos con el desarrollo de nuestro primer ejemplo. Continuando en nuestro compilador, vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionen consola aplicación, siguiente, aquí tiene que ser en C, y bueno, colocamos un nombre de proyecto, en mi caso sería ejemplo 1, siguiente. El compilador que viene por default es el GNU, no lo vamos a modificar, así que finalizamos y nos dirigimos a nuestro manejador para desplegar en nuestra carpeta source el editor que ya tiene nuestra plantilla. Bien, vamos a comenzar. Tenemos nuestros elementos ya para empezar a escribir en nuestro código fuente, recordando que en la primera parte se incluyen las bibliotecas de cabecera. Recordar también que la biblioteca stdlib no la vamos a emplear, en cuyo caso la vamos a reemplazar por el archivo edit. Entonces pongan edit.h. Tenemos ya como segundo punto la apertura de la función principal main. Y bueno, en este caso el tercer paso es la declaración de variables. Bien, si tomamos en cuenta el sistema de procesamiento de la información de este problema que se nos pide, el número de variables que voy a declarar está en función de la cantidad de datos de entrada y con la suma de la cantidad de datos de salida. Entonces voy a tener 3 datos de entrada y 1 de salida. Si sumo esta cantidad de datos, tengo 4, lo cual quiere decir que necesito declarar al menos 4 variables. Ahora bien, ¿de qué tipo? Si ustedes proponen declarar variables enteras, digámoslo así, estarían limitando al usuario a que ingrese únicamente valores enteros. Si por alguna razón el usuario ingresa un valor flotante a su programa, va a generar un problema, incluso hasta el cierre de la aplicación se va a dar. Así que bueno, tendrán que tener mucho cuidado y darle la indicación al usuario que solamente las soluciones para valores enteros. Si ustedes proponen eso, entonces limitan al usuario a trabajar de esa manera. Mi sugerencia para este primer ejemplo es que se haga un programa más general, que permita la entrada de datos flotantes y datos enteros. Así que lo correcto para este ejemplo es que las variables sean de tipo flotante, no enteras. Y bueno, sabemos que necesitamos 4. El nombre de estas variables van a ser A, B, C y X. Una vez que he declarado mis 4 variables, lo que sigue ahora sí son las instrucciones para el desarrollo de mi programa. En el primer caso, mi primera instrucción sería un gotoxy para ubicar en las coordenadas 10,3 el título de mi aplicación. En este caso, bueno, con un printf
voy a colocar como título solución a la ecuación ax más b igual a c. Ese sería el título de mi programa. Bien, como segunda instrucción, nuevamente un gotoxy para solicitarle al usuario el valor que va a ingresar. En este caso comenzamos con pedirle el valor de a. Entonces las coordenadas donde se va a mostrar este texto sería 10, vamos a ponerlo en 6. Nuevamente hago uso del print para solicitar el valor de a. En este caso la manera más simple es poner a, dos puntos, punto y coma. Después hago uso del scan para almacenar en formato flotante el valor que ingresa el usuario y guardarlo en la dirección de mi variable a. Siguiente, uso nuevamente gotoxy para ubicar el prompt en la coordenada 10,7 y un print para solicitarle al usuario que ingrese el valor de b. Nuevamente hago uso de scan para almacenar en formato flotante dirección, entonces aquí sería coma, dirección de la variable b. Y bueno, esto mismo lo voy a hacer para solicitar al usuario el valor de c. Voy a copiar estas líneas y a modificar para la captura del valor de c. Entonces coordenada 10,8, en el print solicito el valor de c y almaceno en formato flotante dirección de mi variable c. Listo. Entonces ya tengo mis datos de entrada. ¿Qué sigue? El proceso. Y el proceso consiste en asignar a x el valor de c menos b entre a. Si ustedes toman la expresión original de esta ecuación, tendrán que despejar el valor de x y tendrán el siguiente proceso. Ahora bien, tomen en cuenta que hay prioridades. Si yo lo dejo así, entonces lo que va a hacer es tomar el valor de b y dividirlo entre a. Y este resultado se le va a sumar el valor de c. O a c se le va a restar el valor de esta división. De acuerdo a lo que nosotros tenemos como proceso en el despeje, no sería así. Más bien es primero tomar la resta, la diferencia de c menos b y el resultado dividirlo entre a. En este caso debemos de incluir paréntesis para marcar una prioridad más alta y es precisamente la diferencia de c menos b. Entonces no olvidar eso, porque si no el resultado sería erróneo. Una vez que he desarrollado el proceso y considerado las prioridades, lo que sigue es mostrar en pantalla el resultado. Así que bueno, voy a utilizar nuevamente un gotoxy para ubicar en las coordenadas 10,10 un print que me permita mostrar en pantalla el valor de x. Entonces aquí voy a poner resultado, el visor en formato flotante, únicamente voy a incluir dos decimales, entonces pongo %.2f, coma, y el argumento que voy a imprimir sería x. Después de esto, de haber mostrado en pantalla el resultado, viene el cierre del programa, el fin. Pero también recuerden que en la versión final desarrolla todo el proceso y una vez que imprime el resultado se cierra. Esto lo hace muy rápido y no nos va a permitir ver el resultado. Así que recuerden que temporalmente vamos a agregar un get que nos permita detener la ventana y poder observar el resultado. Bien, ya con esto estaría finalizando mi primer ejemplo. Voy a ejecutar el programa, pero no olvidar que debemos agregar el archivo edit a nuestra carpeta de proyecto que nos permita utilizar la función gotoxy. Claro, también es importante incluir color de texto o incluso el fondo de pantalla, cambiar el fondo de pantalla. Esto ya es cosa de edición, yo se los dejo a ustedes que implementen toda esta parte de edición. Bueno, entonces voy a
agregar el archivo de edit a mi carpeta de proyecto. De mi ejemplo anterior tengo esta carpeta donde voy a tomar el archivo edit. Aquí está, lo voy a copiar, control C, y a pegar en mi carpeta de proyecto que se llama ejemplo 1. Entonces aquí lo pego. Una vez que tengo el archivo de edit, ahora sí paso a la ejecución de mi programa. No debería de tener errores, salvo que se presente algún problema de sintaxis, pero bueno, esto me lo marcaría ya el compilador cuando lo ejecute. Bien, no tengo ningún problema. Se ejecutó el programa, ya está solicitando que ingrese el valor de A. Vamos a agregarle valores, por ejemplo un 3, un 5 y un 2. Dice que el resultado de X es de -1. Bien, otra cosa importante. Una cosa es que el programa se ejecute, capture datos, haga procesos y imprima un resultado. Y otra es que el resultado esté bien. Así que bueno, previo al desarrollo de sus prácticas, cuando ustedes hagan entrega, deben de comprobar que el resultado esté bien. No es el puro hecho de que funcione. Comprueben también de que el resultado sea correcto. Nosotros hicimos un despeje. Y el despeje para calcular el valor de X consistía en tomar el valor de C y restarle el valor de B. Entonces aquí sería 2 menos 5. El resultado es -3. Este valor de -3 se divide entre A. Entonces -3 entre 3 da -1. Perfecto. Ustedes pueden creer que hasta este punto el resultado es correcto. Pero ¿quién me dice si el despeje lo hice bien? Puede ser que el despeje se haya hecho de manera incorrecta. Claro, en este caso el único error para este despeje es no haber utilizado las prioridades. Aún así, no es una manera de comprobar que el resultado sea el correcto. ¿Cómo van a comprobar que el resultado sea correcto? Si ustedes recuerdan, en secundaria cuando vieron ecuaciones, incluso ya en la preparatoria, tuvieron que haber comprobado siempre sus despejes, ya sea en matemáticas, ya sea en física o en cualquier asignatura donde viene implícito el uso de la matemática. ¿Cómo lo comprueban? Pues sustituyendo los datos obtenidos en la ecuación original. En este caso mi ecuación original es esta: ax más b igual a c. Si yo reemplazo los datos en esta ecuación, tendría que tener una igualdad. Vamos a ver si es cierto. El valor de x, de acuerdo al resultado que yo obtengo, es de -1. Entonces -1 por a, ¿cuánto vale a? 3. Entonces -1 por 3 es -3. Aquí tengo -3. Más el valor de b, ¿cuánto vale b? 5. Entonces -3 más 5 me da 2. Entonces de este lado de la ecuación yo tengo un 2 y dice que es igual al valor de c. ¿Cuánto vale c? 2. Entonces tengo un sistema de ecuaciones balanceados. Por un lado esto me da 2 y por el otro también tengo el 2. Quiere decir que efectivamente mi resultado está bien, que yo despejé bien y que no tengo ningún problema en el resultado. Así que bueno, ustedes previo a la entrega de sus prácticas comprueben que el resultado sea el correcto. Creo que esto hasta este punto sería lo más importante. Voy a finalizar el video y a pasar a mi segundo ejemplo.